Ya viene Gran Debate Presidencial. El siguiente programa es familiar. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El Colombiano, Teleantioquia, Caracol Radio, Red Más Noticias, Telemedellín, con el apoyo de la Universidad EAFIT, presentan Gran Debate Presidencial. Yo elijo presidente. Buenas noches, muy bienvenidos al Gran Debate Presidencial desde Antioquia. Quiero dar primero la bienvenida a la audiencia que nos puede conversar utilizando el hashtag Yo elijo presidente. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a mis colegas que me acompañan en el panel. Está conmigo Óscar Correa, director de Teleantioquia Noticias. Hola Marta, ¿cómo estás? Óscar es rockero. Sí, señora. Vea, pues. Me gusta tocar guitarra eléctrica, me gusta el ska, el tema de los fabulosos Cadillac, pero me gusta también la música vieja, Marta y compañeros y candidatos. Es una gran pasión. ¿No? Muy bien, Óscar. También quiero presentarles a Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga, Caracol Radio, con una chiva, que resulta que Gustavo es paisa. No, no es una chiva, es la cosa que más orgullo me da en la vida. Lo que pasa es que yo me fui de Medellín cuando estaba en tercero de primaria y hablo como cachaco, lo que soy es políglota. Pero a ver, un poquito de paisa, Gustavo, ¿será posible? No, yo dejo el habladito paisa para el doctor Duque, a él le sale mejor cuando se lo propone. Yo también. Muy bien, Vanessa Palacios, directora de noticias de Telemedellín. Vanessa es una experta en deportes y yo le advertí que le iba a poner un reto y era averiguar de qué equipo eran hinchas los candidatos. A ver. Marta, muy buenas noches y buenas noches también para los candidatos, para los colegas y por supuesto para todos los televidentes. Vamos a empezar por el doctor Germán Vargas Lleras. Esa fue complicada porque Pinzón yo sé que es de Millonarios, pero ¿será que comparten también esa pasión? Es de Santa Fe, sí. Pues el doctor Fajardo sabemos que es hincha de Independiente Medellín, Once Caldas. Pero claro. América. Eso sí, eso sabe. Hice bien la tarea. Y mi cuarto compañero de panel es el doctor Juan Lozano, director de Red Más Noticias. Juan, hablemos de María un poquito. Es el amor de mi vida y es la inspiración para hacer cosas buenas en la vida y además para que sigamos siempre luchando para que esa tragedia que se vive en Colombia con abusos y violaciones de niños nunca más vuelvan a suceder. Tener niños felices tiene que ser un propósito de todos. Claro que sí, Juan. Bueno, y quien les habla, Marta Ortiz, directora del Colombiano. No hay anécdotas por este lado, vamos a empezar de una vez. Quiero aclarar que los candidatos están sentados en el orden en el cual están en el tarjetón y los quiero invitar a que se presenten a sí mismos. Les vamos a dar un minuto a cada uno de ustedes. Voy a empezar de mi izquierda y voy a ir hacia mi derecha. Así que por favor, el doctor Iván Duque del Centro Democrático, bienvenido. Un minuto para presentarse. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Yo estoy esta noche acá porque quiero ser presidente de Colombia y quiero invitar a todos los colombianos a que construyamos un país basado en la legalidad, donde le podamos decir a cualquier criminal el que la hace la paga, donde tengamos una lucha frontal contra la corrupción, donde garanticemos que no va a haber impunidad en este país. Quiero un país de emprendimiento, de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo formal, que nos permitan reducir la pobreza y expandir la clase media. Y quiero que esa combinación de legalidad y emprendimiento se traduzca en equidad. Que este sea un país donde en materia de educación y salud podamos darle a las personas más vulnerables de nuestra sociedad una oportunidad, cerrar las brechas. Esa Colombia de legalidad, emprendimiento y equidad es la que quiero invitar a los colombianos para que me ayuden a construir. Muchas gracias, candidato. Doctor Humberto de la Calle, Partido Liberal, un minuto.
Bueno, primero quiero comenzar por disculparme porque en el debate anterior de Teleantioquia no alcancé a llegar por razones de tráfico aéreo. Luego, para mí es muy satisfactorio que esta vez me vine tempranísimo para que no me volviera a pasar lo mismo. Bueno, lo primero es que yo me siento muy bien aquí en Antioquia. Nosotros somos hijos de Antioquia, pero en particular mi madre nació en Abejorral y yo nací en un pequeño pueblo de Caldas, Manzanares, hijo de la colonización antioqueña. De tal manera que yo aquí me siento en familia y me siento en mis raíces. Cuando cantan el himno de Antioquia, yo no sabía por qué me lo sé. Y después entendí que en la escuela nos lo enseñaron. Bueno, fui víctima de la violencia, mi familia fue desplazada, mi sensibilidad está ligada a esas circunstancias del pasado, no para revivir odios, pero sí para afianzar y buscar la paz. Eso realmente es lo que me mueve y quiero ser presidente de Colombia, primero para garantizar la no violencia y segundo para vencer la equidad. Es el momento de hacerlo. Muchas gracias, candidato Sergio Fajardo. Compromiso Ciudadano, 1 minuto. Muy buenas noches, Coalición Colombia, con el Polo Democrático Alternativo, con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano. Precisamente me da mucho gusto saludarles desde mi casa, desde Medellín. En esta ciudad empezamos hace 18 años a participar en política. Yo nunca pensé que yo iba a ser candidato a la presidencia, ni alcalde de Medellín, ni gobernador de Antioquia. Y nos atrevimos a participar en esta ciudad, a pie, repartiendo volantes por todas las esquinas. Nos recorrimos la ciudad de lado a lado, nos la pusimos en la piel, en el corazón, en la razón, y fuimos la primera expresión política por fuera de la estructura política tradicional que llegó al poder con votos, sin comprar un solo voto. La historia se continúa. La primera expresión política que llega a la gobernación de Antioquia por fuera de la política tradicional. Derrotamos a los partidos políticos tradicionales. Y hoy, la primera expresión política que va a llegar al poder en la presidencia de la República, demostrando que se puede hacer la política de una forma diferente y que nosotros somos capaces de cambiar este mundo. Muchísimas gracias. Germán Vargas Lleras, candidato por Movimiento Mejor Vargas Lleras, 1 minuto. Bueno, muy buenas noches a todos. Me complace mucho regresar a este debate que ya será el último que tenga lugar en Antioquia. Yo me inicié muy joven en la política, en el servicio público. Lo hice merced a Luis Carlos Galán y a su convocatoria, que sedució en ese momento a gran parte de la juventud colombiana. A lo largo de los años me desempeñé como concejal en varios municipios de Cundinamarca. Lo fui 2 veces de la ciudad de Bogotá. Estuve varios periodos en el Senado de la República. Fui ministro del Interior, ministro de la Justicia, ministro de la Vivienda. Durante décadas he estado recorriendo a Colombia y he lanzado las políticas públicas para darle respuesta a todas las inquietudes que hoy tienen los colombianos. Creo tener la experiencia y el liderazgo para ejecutar esas políticas. Gracias, que seguramente serán objeto de este debate. Perfecto. Bienvenidos a los 4. Se darán cuenta la audiencia que tenemos una silla vacía, ya que Gustavo Petro, aunque había confirmado venir, hoy decidió no asistir, pero nosotros también decidimos dejar la silla vacía, pues que este gran debate en Antioquia el candidato no había asistido. Vamos a arrancar, hoy vamos a pasar por 4 momentos. Vamos a tener un primer momento que son preguntas de los directores sobre temas de coyuntura nacional, un segundo momento que son preguntas que se van a hacer entre ustedes, un tercer momento que son preguntas hechas por la juventud, vienen de estudiantes de AFIT, y un cuarto momento de cierre, que son preguntas de nuevo de los directores, pero sobre temas de Antioquia. Si vamos bien de tiempo, por lo que estamos manejando televisión, vamos a incluir una quinta ronda, pero vamos viendo a medida que las cosas se nos van dando. Para iniciar esta ronda, pues ustedes saben que la invitación es a respetar los tiempos, al respeto y a la argumentación. Le voy a pedir a Juan Lozano que escoja uno de los números que vamos a ver en la pantalla. Juan, un número. El número 3. Sergio Fajardo Valderrama, 20 segundos para una pregunta para el candidato Fajardo. Una pregunta de educación, doctor Fajardo. Hay un debate nacional sobre el futuro del programa Ser Pilo Paga, desde mantenerlo o hacerle ajustes o liquidarlo. ¿Dónde está el doctor Sergio Fajardo en relación con ese tema? ¿Qué hacer con Ser Pilo Paga?
Candidato, 2 minutos. Ok. El programa Ser Pilo Paga lo vamos a terminar. Las personas que entraron al programa van a terminar sus estudios con todas las condiciones con las que entraron. Y les voy a explicar por qué. El programa atiende a un número muy reducido de estudiantes bachilleres de Colombia, que son buenos estudiantes, son pilos, ese es el sentido de la expresión, pero los costos son altísimos para financiarlos a ellos. Nosotros queremos ampliar la cobertura de la educación superior pública para que muchos más estudiantes puedan tener acceso, pilos, a la universidad y tener esos estudios. Entonces no es un capricho, un elemento fundamental del programa Ser Pilo Paga. Tiene un mensaje muy potente. Cualquier muchacho, muchacha que esté en cualquier vereda de Colombia, que tenga talento, que quiera estudiar, que tenga disciplina, puede llegar tan lejos como quiera por medio de la educación. Ese es un mensaje que nosotros tenemos que rescatar, respetar. Entonces nos proponemos hacer un programa que va a reconocer talentos, pero en otro espíritu, alimentado por una experiencia que tuvimos acá en Medellín, en Antioquia, que se llama las Olimpiadas del Conocimiento. Y el sentido de ese programa que voy a convocar es arrancar y extinguir, hacer concursos donde participan estudiantes de todo el territorio colombiano. Vamos haciendo selecciones por municipio, escogemos estudiantes, pero cada que tenemos un estudiante hay una maestra o un maestro, hay un colegio donde están estudiando, hay un municipio, hay un departamento. Y vamos a crear una estructura de premiación de estudiantes, maestras, colegios, municipios, gobernaciones, para mostrarle al país toda una cadena del mundo de la educación y de los talentos. Ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar, hay que afinar los detalles por supuesto, y vamos a convocar al sector privado y a otros sectores a que nos ayuden a financiar este programa. Los recursos de Ser Pilo Paga van para ampliar la cobertura de la educación superior pública. Muchísimas gracias. Quisiera invitar a alguno de los otros candidatos si quiere hacer una contrapregunta. En este ciclo vamos a hacer 2 contrapreguntas por pregunta si ustedes lo desean. ¿Hay alguno de ustedes que desee hacer una contrapregunta al candidato Fajardo? Yo la haría. Perfecto, adelante. 20 segundos para la contrapregunta. Si le entiendo bien, doctor Sergio, lo que usted dice es acabar Ser Pilo Paga, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo va a garantizar usted los recursos para expandir la gratuidad en la educación universitaria en el país? Yo no he dicho que va a dar la gratuidad en la... perdón. 20 segundos. Ok. Los recursos que nosotros tenemos en este programa los vamos a llevar para ampliar la cobertura de la educación superior pública en el país. Además, nosotros, y es parte fundamental de nuestra propuesta, vamos a dedicar por lo menos cada año aumentando el presupuesto de educación en un 10%. Y no solamente eso, sino que nos hemos propuesto un reto muy grande, y es un peso que le quitamos a la corrupción, va para la educación, la ciencia, la tecnología. Entonces, cambiamos el espíritu de la forma como se financia la educación, ampliamos la cobertura de la educación superior en todo el país y tenemos los recursos para financiar muchísimos más cupos. Ese es el sentido de la forma como lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguno desea hacer otra contrapregunta? ¿No? Colegas, ¿alguien se anima a hacer una contrapregunta sobre el tema que está trabajando el doctor Fajardo? Doctor Sergio, ¿cuántos serían los beneficiados con el programa de las Olimpiadas del Conocimiento? Tomando como referencia cuántos podría beneficiar Ser Pilo Paga y cuántos se podría beneficiar con el tema de las Olimpiadas como usted lo propone en cada departamento, por ejemplo. Son programas diferentes. Ser Pilo Paga se acaba, terminan los que entraron al programa. Y los recursos van para ampliar la cobertura de la universidad superior, la educación superior, pública. Estos son otros recursos por fuera, convocando al sector privado, convocando a los países que van a ser parte del Pacto por la Educación en Colombia para que nos financien estos recursos. Ahora, el espíritu de esto es, en cada municipio, hacer una selección de estudiantes, tendremos que definir cuántos. En Antioquia, por ejemplo, hacíamos 2 por municipio y creamos un concurso que iban pasando por diferentes ruedas de competencia, rondas de competición, para ir escogiendo y afinando esa selección. Lo vamos a hacer, pero se van a acompañar de maestras, de colegios, de municipios y de gobernaciones, mostrándole a toda la sociedad colombiana las diferentes instancias de la educación, los talentos que tenemos en todas y cada una de esas instancias, destacando para que en Colombia las personas que pertenecen al mundo de educación sean los héroes. Ese es el sentido de ese concurso que nosotros vamos a hacer y los vamos a destacar por toda Colombia. Muchas gracias. Con esto cerramos este ciclo del candidato Fajardo. Voy a continuar con Vanessa. Vanessa, un número. El 1. El 1.
Doctor Humberto de la Calle. Vanessa, 20 segundos para la pregunta para el doctor Humberto de la Calle. Vamos con frontera, doctor Humberto, y también con relaciones internacionales. Actualmente, el gobierno colombiano ha decidido no asistir a las sesiones de UNASUR. Sabemos que usted no ha estado de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y UNASUR está liderado por Venezuela. ¿Usted va a seguir en UNASUR si es elegido presidente o se retira de UNASUR? Gracias, Vanessa. 2 minutos. No, me retiro de UNASUR sin duda ninguna. Y a esto hay que agregarle algunas consideraciones adicionales, sobre todo en el tema de Venezuela. Yo ruego que no entremos en la xenofobia, en el odio al extranjero. Y a veces veo ciertos brotes. Un odio trae otros odios. El peor camino que puede recorrer Colombia ahora sería ese, y por eso me parece que aún con las perturbaciones presupuestales y de otra índole que genera la migración venezolana, me parece que tenemos que tener una visión altruista, humanitaria. Y ahí hay unas primeras obligaciones que se están cumpliendo. Hay que vincular más ya el Estado Nacional. Eso está reventando los presupuestos de los municipios. La zona de frontera para el tratamiento de este tema, prosperidad en las fronteras, hay que ampliarla. Por ejemplo, ya hay migración en prácticamente todas las ciudades de Colombia. Ese es un primer paso, pero el segundo me parece que es el momento de convocar más cooperación internacional. Lo que está pasando con Venezuela frente a Colombia y frente a otros países de Sudamérica es un lío de talla mundial que exige presencia de los organismos multilaterales, de la ayuda bilateral. Pero tercero, además, para que esto quede claro, en mi opinión, Maduro es un dictador. Yo presidí las deliberaciones en la OEA de la Carta Democrática Interamericana. Ese fue un honor que me correspondió en la vida y puedo decir con toda autoridad que ha violado la Carta Democrática Interamericana, que hay suficientes causales para expulsarlo del sistema interamericano, y en esas circunstancias me parece que no tiene sentido que Colombia siguiese perteneciendo a UNASUR. Luego, categóricamente, no. Muchísimas gracias, candidato. Quisiera saber si alguno de los otros candidatos desea hacer una contrapregunta. Doctor Vargas Lleras, 20 segundos. No, yo quiero dar una opinión sobre este tema. Yo creo que lo peor es... Quiero ser clara en las reglas. Dese una contrapregunta para la persona a la cual se le dirigió la pregunta y sobre ese tema en específico. Bueno, ¿qué tiempo me da? 20 segundos. Bueno, yo creo que lo peor está por venir, doctor Humberto. Cuando Maduro sea confirmado en el poder, continuará su política. Yo creo que gran parte de los venezolanos que están llegando a Colombia es fruto de un éxodo promovido desde el mismo gobierno. Cada venezolano que llega a este país es una boca menos que alimentar, un voto menos a la oposición. Perdóneme, doctora Marta, termino. Qué pena. Y la pregunta sería, doctor Humberto, entonces, ¿necesitamos o no un mayor control fronterizo? Que parece hoy no lo tenemos, porque la Cancillería tan solo registra 600,000 venezolanos en territorio nacional cuando ya sobrepasan 1.500.000. ¿Qué tipo de control ejercería usted en la frontera? No, sin duda, el hecho de que yo parta de la base de la necesidad de una política altruista y humanitaria no significa que no haya control. Hay distintas categorías del problema. Están los claramente delincuentes que ingresan a Colombia que tienen que ser deportados de inmediato, y eso significa mayor presencia de la Cancillería en las fronteras. Está el caso de los colombianos que hablan venezolano porque son hijos de colombianos que emigraron pero que tienen pleno derecho a regresar a su país y realmente no son propiamente venezolanos. Y están los migrantes que entran a Colombia y algunos se reparten, repito, en Sudamérica. Luego, claro, controles sí, pero la mata del problema está en Maduro, que es un dictador. A mí lo que realmente no me gusta de ciertas posiciones es un carácter pendenciero. Le piden a Santos, vaya, pelee con Maduro. Ese es el peor error que puede cometer Colombia. Nosotros debemos proceder sobre la base de la política internacional multilateral, acompañándonos de los cancilleres, trabajando en los organismos multilaterales. Ya se plantea incluso la opción de, repito, separar a Maduro en la OEA a través de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero eso de una actitud pendenciera con Maduro de carácter unilateral es un error. Ese es el papayazo que Maduro necesita para precisamente perpetuarse en el poder. Luego, diplomacia con el escenario latinoamericano
latinoamericano en particular, pero siempre en la búsqueda de elecciones libres que permitan separar a Maduro del poder. Muchas gracias, candidato. Para poder cumplir con la agenda que tenemos, entonces, a partir de ahora vamos a hacer una sola contrapregunta, porque tenemos una agenda muy apretada. Gustavo, un número. Bueno, el número 5. Gracias. Está muy bien. Iván Duque, 20 segundos para hacer la pregunta. Doctor Iván Duque, ¿el sistema de salud que usted se imagina es con unas EPS robustas o las va a extinguir? Es decir, explíquenos cómo las fortalecería si toma el primer camino o cómo les pasaría el certificado de defunción en el segundo camino. Gustavo, el problema que tenemos hoy es que muchas EPS están abusando del sistema de salud. Y están abusando porque se les paga principalmente por el número de afiliados, a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Entonces las EPS que quieren abusar reciben el dinero todos los meses por el número de afiliados y prestan un servicio eficiente para maximizar muchos de ellos sus beneficios. Lo que yo estoy proponiendo es que a las EPS no se les pague solamente por el número de afiliados, sino que se incorpore el componente de la calidad del servicio, acreditada por quienes, por los usuarios, de tal manera que al hacer la evaluación podamos sacar de funcionamiento a las EPS de mala calidad y se queden las buenas. El otro elemento, muchas EPS violan los límites que establece la ley para la integración vertical, que no puede ser superior al 30%. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo violan? Pues lo hacen porque tienen contratación fraudulenta, porque no tienen mecanismos transparentes y eficientes para evaluar su contratación. Yo estoy proponiendo que toda la contratación de las EPS en Colombia esté en línea y adicionalmente que todos los pagos se hagan a través de factura electrónica. Eso nos permite a nosotros ponerles mucha más transparencia y exigirles más rigor. Y estoy proponiendo adicionalmente que no solamente sean supervisados por la Superintendencia de Salud, sino que también tengan en el otro lado a la Superintendencia Financiera velando para que cumplan con las debidas reservas técnicas que les haga exigir que tengan la disponibilidad de recursos para atender sus compromisos. Muchísimas gracias, candidato. ¿Alguno de los otros candidatos? Doctor Humberto Lacalle, 20 segundos. Una pregunta, ¿no? Eso que dice el doctor Duque pues es obvio y maravilloso y perfecto, pero realmente, en mi opinión, y quisiera oír la suya, el problema no está ahí, el problema es de modelo. Lo que tenemos es una industria de la enfermedad y no tenemos un verdadero sistema de salud. El 11% es lo único que está vinculado a los elementos médicos de la salud. La salud viene de modo de vida, higiene, aire. Luego, ¿cómo es verdaderamente su modelo o cree que el modelo es el mismo? Pues, doctor Humberto, la ley 100, que pasó en el gobierno en el que usted hizo parte en el 1993, lo que buscó fue un sistema de aseguramiento compartido, donde estuviera el Estado, estuvieran los privados y obviamente se garantizara la atención. Yo quiero un modelo donde lo primero sea la prevención y la promoción y el eje central sea el paciente, pero exigiéndoles a las EPS la calidad del servicio. Muchísimas gracias. Pasamos a Oscar, un número. Bueno, el 2. El 2. Germán Vargas Lleras, 20 segundos para preguntar. Germán, yo sé que a usted le gusta mucho este tema. Vamos a hablar un poco de infraestructura, de la movilidad que necesitan los colombianos, de las carreteras que hoy necesitan los colombianos. ¿Usted va a continuar con el sistema de concesiones donde los privados también intervengan? ¿Estaríamos también hablando de concesiones en las zonas, inclusive como ciudades, peajes urbanos? ¿Qué se podría decir frente a esto? Bueno, en el mundo desarrollado, los peajes permiten que la infraestructura tenga un buen mantenimiento, pero las obras no requieren de la cofinanciación de los peajes en su construcción. En Colombia, con recursos limitados, tenemos que preservar todos los modelos. ¿A qué nos referimos? Las APPs públicas, que tienen un componente de financiación del Estado y del sector privado a través de los peajes. Tenemos un segundo modelo, APPs privadas, en donde el originador, el que propone el proyecto, financia el 100% de la obra. Tenemos un tercer sistema, el de obra pública para los corredores rurales, donde el presupuesto nacional, departamental y en red terciaria, el municipal, financian la totalidad de la obra. En estos 3 años apelamos a los 3 modelos. Hay 60 billones de pesos en ejecución.
obras en todo el territorio nacional. Eso va a cambiar la competitividad de este país, va a reducir los costos logísticos, los tiempos de desplazamiento. Cuando todas esas obras terminen, Colombia estará de tercero, por debajo de Brasil y México, que llevan muchos años progresando en su infraestructura, y lo vamos a tener en los temas aeroportuarios, portuarios, los corredores viales de Colombia. ¿Cómo va a contribuir eso a la seguridad vial, a los tiempos de desplazamiento, a la competitividad, a la reducción de costos logísticos? Y permítame terminarle expresando, las inversiones más grandes se hicieron en Antioquia. Más de 20 billones de pesos en estos 3 años. Pacífico 1, 2 y 3, el corredor de Caucasia, Zaragoza, Puerto Berrío, la carretera del NUS, la conectividad Caucasia-Bolívar, Mar 1 y Mar 2, que va a dejar a la ciudad de Medellín a 4 horas. Candidato, muchas gracias. Quisiera preguntarle a los otros candidatos si quieren en 20 segundos hacer una contrapregunta al candidato Vargas Lleras. Una pregunta, doctor Germán. Muchos proyectos de los que están en este momento en curso están empezando a tener tasas de rentabilidad negativas y eso implica hacer una reforma a la estructuración financiera. ¿Cómo piensa usted hacer eso cuando son más de 20 proyectos los que están en esa situación? Doctor Iván, algunos han tenido problemas con sus cierres financieros. Eso se debe a que en un año no se ha liquidado el contrato de Ruta del Sol 2. Y entonces el sistema financiero paró el desembolso de los créditos, los equities no han sido posibles de obtener y ya veníamos con el problema de Conalvías en Ruta del Sol 3. Ambos proyectos que no tuvieron lugar en este gobierno, sino en el anterior. Cuando el problema de la Ruta del Sol 2 se solucione, los bancos no tendrán que aprovisionar 2.2 billones y volveremos a la normalidad financiera. Hoy están avanzando los proyectos que lograron financiación en el exterior, como lo fue con Goldman Sachs. Aquellos que dependen del flujo y de la caja del sistema financiero nacional están expuestos a que se solucione el problema que le menciono. Muchas gracias. Con esto damos por cerrado el primer bloque. Vamos a ir a un corto mensaje comercial, invitando a la audiencia a trabajar con nuestro hashtag Yo Elijo Presidente y queremos contarles que somos tendencia en Twitter. De una vez, ya estamos allá. Bueno, bienvenidos al segundo módulo. La mecánica es similar, simplemente ahora los candidatos se van a preguntar entre ellos. Como decía, vamos a ir en orden, esta vez de izquierda a derecha, como va el tarjetón. Vamos a arrancar con el candidato Duque. Le voy a invitar que escoja un número. El 5. El 5. Vamos a ver quién está ahí. Gustavo Petro, quien sabemos que no va a estar. Otro número. El 2. El 2. Sergio Fajardo. Tiene, doctor Duque, 20 segundos para hacerle una pregunta al candidato Fajardo, que tiene 2 minutos para contestar. Okay. Doctor Sergio, uno de los temas más importantes para el emprendimiento en un país es el desarrollo de los mercados de capital. Colombia tiene menos de 80 empresas listadas y son muy pocas las que transan más de 5 millones de dólares. ¿Qué piensa usted hacer para desarrollar los mercados de capital en Colombia? Primero hablemos de emprendimiento y las diferentes formas del emprendimiento que hay en Colombia, porque para cada tipo de emprendimiento habrá cierto tipo de alternativas. Y yo quiero empezar hablando por un emprendimiento que habitualmente no se menciona, que es el emprendimiento social, el que hicimos acá en Medellín. En los barrios más humildes construimos los que se llaman los CEDESOS. Y los CEDESOS son esos centros de emprendimiento zonal que busca alrededor de la comunidad que está presente convocarlos a que desarrollen sus habilidades. Desarrollamos un programa de formación, creamos, y esto tiene que ver con esa financiación, la red de microcrédito, acompañados por instituciones que tienen programas de microcrédito, los articulamos todos para que trabajaran juntos y llevamos a esos centros
populares, humildes, la posibilidad de iniciar un proceso de formalización, de mejorar las condiciones de vida de todas esas comunidades. Y después vamos subiendo en los diferentes niveles que tiene ese emprendimiento, pasando por uno que hicimos, que va a ser parte de lo que vamos a hacer en toda Colombia, el Parque del Emprendimiento alrededor de la Universidad de Antioquia, ya incorporando conocimiento de un nivel más sofisticado, incorporando todas las universidades. Y desde eso, con Medellín avanzado, y esto lo podemos hacer en toda Colombia, a la Ruta N, que es un ejemplo para Colombia de lo que ha hecho que esta ciudad sea reconocida como innovadora, emprendedora, que viene de todo ese trabajo que nosotros hicimos. Después vamos a convocar a todo el sector financiero, a esas empresas, a avanzar en todo lo que tiene que ver con financiación, con capital semilla, buscar y convocar a los bancos para que tengan las líneas que necesitamos para apoyar ese tipo de emprendimientos, pero lo que nosotros necesitamos es sembrar esas semillas para que el conocimiento se pueda transformar en actividades productivas y pues lo hemos hecho y funciona bastante bien. Muchísimas gracias. Quisiera saber si alguno de los candidatos quiere hacer contrapregunta. Adelante. Candidato Duque, 20 segundos. Con el debido respeto, de pronto no sentí que me contestó puntualmente la pregunta sobre el desarrollo de los mercados de capital, doctor Sergio. ¿Cuál sería su estrategia para eso? Pues nosotros tenemos que avanzar en la construcción de una economía que inspira confianza. Y lo que se ha deteriorado en Colombia en este momento es la confianza en nuestro país, en particular en los mercados de capitales. Nosotros tenemos que convocar a la inversión en los diferentes frentes y las diferentes capacidades que tiene nuestro país, revisar en la Bolsa de Valores cómo se está funcionando e invitar con la comunidad internacional a apoyar el emprendimiento que nosotros tenemos en Colombia. Muchísimas gracias. Doctor de la Calle, lo invito a escoger un número. El 1. El 1. Germán Vargas Lleras, 20 segundos para pregunta, 2 minutos para respuesta. Doctor Vargas, ¿cuál considera usted que es el verdadero papel de los partidos en Colombia? Usted fue fundador y director y jefe natural de un partido, luego se presentó por firmas. Ahora me dicen, pero probablemente es cierto, que anda seduciendo liberales en sus últimas correrías. Entonces, ¿qué cree usted de los partidos? ¿Para qué sirven y cómo los concibe? Bueno, yo creo que los partidos son fundamentales en la democracia, por supuesto. Aquí hay que adelantar una gran reforma política, no faltando 3 meses, como pretendió su partido hacerlo, a vísperas de las elecciones. Yo milité y me formé en el nuevo liberalismo, al lado de Luis Carlos Galán. A su muerte, él, antes de morir, ya había ingresado al Partido Liberal. Luego, yo no compartí los diferentes ensayos de reelección del doctor Horacio Serpa y terminé militando en un partido que usted fundó, que fue Cambio Radical. Lo fundó y luego lo abandonó. Y entonces yo también milité en Cambio. Y hoy adelanté un proceso de recolección de firmas. Tengo el apoyo de Cambio Radical, repito, partido que usted fundó. Tengo el apoyo del Partido Conservador, tengo el apoyo del Partido de la U y sí, le confieso que muchos dirigentes de su partido me han estado buscando para brindarme su apoyo. Debe usted reconocer que yo tengo un origen liberal, de familia, de modo de pensar, y le tengo que reconocer que eso es cierto. En mis recorridos por el país se me acercan miles de liberales a expresarme su apoyo. Muchas gracias. ¿Hay alguno de los otros candidatos? Candidato de la Calle, adelante. A mí, yo no hablo de los liberales rasos, usted tiene plena libertad para eso, pero nos acaba de decir que usted está convocando congresistas para que lo apoyen. O sea, ¿cuál es su noción de transfugismo? ¿Usted desprecia la ley que prohíbe el transfugismo? Yo no estoy convocando a congresistas de su partido, son ellos los que se me acercan a ofrecerme su apoyo, inconformes con el proceso que ustedes adelantaron de haber hecho una consulta en el mes de octubre e inconformes
con las orientaciones que hoy tiene el director de su partido. Gracias, candidato. Candidato Sergio Fajardo, un número. El 3. El 3. Iván Duque Márquez, 20 segundos para la pregunta, 2 minutos para la respuesta. Sí. Iván, usted fue alumno dilecto de Juan Manuel Santos. Con él se formó en sus comienzos. Después, alumno dilecto de el expresidente Álvaro Uribe. Santos fue precisamente el que escogió a Uribe para gobernar el país, cuando nos enfrentamos con él en el año 2010. Cerrar la pregunta. Usted es hoy el que escogió a Uribe. ¿Qué le hace creer a usted que en Colombia podemos pensar que puede ser diferente del país que nos entregan Uribe y Santos? Doctor Sergio, gracias por la pregunta. Yo trabajé con Juan Manuel Santos cuando empecé mi carrera, yo nunca lo he negado. No trabajo con él hace más de 15 años. Y decidí entrar a un partido político porque creo en la democracia y sus instituciones. Entré a un partido que se llama el Centro Democrático, del cual me siento orgulloso. Y decidí presentarme a un proceso de selección dentro de la institucionalidad de mi partido. Me presenté a un proceso abierto que hizo encuestas con miles de ciudadanos y con las bases del partido. Y fui elegido democráticamente. Y después me presenté a las urnas el 11 de marzo a una consulta abierta con la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez. Y tuve el enorme honor de recibir el respaldo de más de 4 millones de colombianos. Esa es la expresión de la democracia. Y la democracia es la que me ha permitido hoy estar acá en esta sana competencia. Entonces yo creo en los partidos, creo en la democracia y creo en los ideales, creo en las instituciones. Usted habla mucho de las instituciones y parte de las instituciones en una democracia son los partidos. Y el Centro Democrático ha venido haciendo un gran ejercicio en el Congreso, destacándose por su disciplina, por los proyectos de ley, por contribuirle al país. Entonces me parece un poco ridículo que usted trate de minimizar la presencia mía en este debate diciendo que yo soy escogido por una persona. No, yo pertenezco a un partido que tiene liderazgos, pero estoy acá producto de la democracia y espero el 27 de mayo también tener un gran respaldo de las mayorías en el ejercicio de la soberanía popular en las urnas, doctor Sergio. Gracias, candidato. ¿Alguien desea hacer una contrapregunta? Candidato de la calle, 20 segundos. Insisto en preguntar cuál será el hipotético papel del doctor Uribe en su gobierno. Por ejemplo, usted recuerda la operación Orión aquí en Medellín y con los resultados que todos sabemos y lo que ocurrió y lo que se desprendió de allí. ¿Usted repetiría esa operación y si el expresidente Uribe se lo pide, lo haría aquí en un barrio de Medellín? Doctor Humberto, el expresidente Uribe será senador de la República y el presidente de la República voy a ser yo. Y lo que le puedo decir a todas las personas de Medellín, empezando por el alcalde que ha sido valiente en enfrentar la criminalidad, es que estaré respaldándolo siempre para derrotar todas las estructuras del crimen organizado en esta ciudad. Creo que el alcalde ha hecho algo valeroso y espero acompañarlo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar con el candidato Vargas Lleras. Un número. El único que queda, el 4. El 4, muy fácil. El doctor de la calle. 20 segundos para la pregunta, 2 minutos para la respuesta. Qué bien. En todos los últimos debates yo acostumbro a hacerle al doctor de la calle, que regularmente es el candidato a quien me toca preguntarle, preguntas para que se luzca. Y ya no se me ocurre nada distinto a poder conocer su opinión de la doctor Humberto. Esta semana se reiniciaron los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Yo tengo la percepción, doctora Marta, estoy en la pregunta, de que estamos con esa organización repitiendo lo mismo que se vivió en el Caguán, que mientras dialogan en Colombia se fortalecen militarmente, asumiendo negocios como el del narcotráfico y la minería ilegal. De su experiencia en La Habana, ¿qué podemos esperar los colombianos, a sabiendas de que usted ya no es el negociador? ¿Cree usted que esos diálogos van a prosperar? ¿Lograrán resultados antes de que termine el presente gobierno?
Necesito que respetemos los tiempos. Doctor de la Calle, adelante. Para que se luzca. De mi experiencia en La Habana quiero decir lo siguiente. Yo creo que este es el momento en que el ELN tiene que darnos garantías a los colombianos sobre el curso de la mesa. Yo no fui amigo y discrepé del señor presidente cuando reabrió la mesa después de la suspensión última, porque me parecía que era en este momento necesario crear unas condiciones. ¿Cuáles? Para ser concretos, y se desprende de mi experiencia en La Habana. 1, cese de fuego unilateral e indefinido del ELN. Eso lo practicó las FARC y fue uno de los caminos que nos abrió la posibilidad del cese definitivo hace más de 2 años. A partir de ese cese no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC, no lo digo yo, lo dice el general Mejía, que es el comandante de las fuerzas militares. Y 2, suspensión del secuestro, que también fue una actitud que tomaron las FARC en su momento al comienzo de las conversaciones. Bueno, la mesa se reabrió, en este momento yo prefiero apoyar el proceso, yo creo que es necesario redondear la tarea y la faena de la paz, pero me parece que la siguiente discusión tiene que ser alrededor de esos 2 elementos que yo estoy proponiendo, no a título de dar consejos a quienes están negociando, pero sí respondiendo su amable pregunta, mi estimado doctor Germán. En todo caso, hoy leí una información que no sé cómo interpretar, según la cual el gobierno, el presidente Santos dice, le va a tocar al próximo gobernante. Yo espero culminar el proceso exitosamente con el ELN cuando sea presidente de la República. Quisiera preguntarle a los candidatos si quieren hacer una contrapregunta en este momento. Adelante, candidato. Doctor Humberto, el ELN en el 98 en Maguncia aceptó la concentración previa como parte de un proceso. ¿Usted exigiría la concentración previa del ELN? No, no me parece que ese sea el camino. Realmente eso lo que hace es perturbar las conversaciones. A mí me bastaría, sin acantonamiento, un cese unilateral, indefinido, con suficiente verificación de carácter internacional. Perfecto, con esto damos por cerrado el segundo ciclo. Vamos a ir a un corte de publicidad. Quiero aclarar, perdón, me están hablando del máster, ¿sí? Que esta es una publicidad política exigida por el Consejo Nacional Electoral, se lo aclaro a ustedes, se lo aclaro a la audiencia, es una publicidad que ha sido preasignada y rifada por la ANTV. Entonces vamos a pasar a comerciales. Bueno, de nuevo, muy bienvenidos a este gran debate presidencial con el hashtag Yo elijo presidente. Vamos a pasar a preguntas de la juventud. Tenemos el apoyo de la Universidad de AFIT, así que voy a arrancar en el sentido opuesto al que arranqué ahora. Le voy a pedir... ¿Ah? No. Ahora vamos a ver el azar que nos trae. Insisto en una cosa que tal vez no había aclarado antes y es importante. Estas preguntas están prehechas, entonces el azar lo que hace es juntar qué pregunta con qué candidato. No, las preguntas no están personalizadas, ni las que hicimos nosotros, ni las que van a ver de los estudiantes. Entonces, candidato Vargas Lleras, lo invito a escoger un número. A ver, digamos el 4. Me está gustando, pues. Sí. El 4. Esta pregunta la hace Juan David Otálora, es estudiante de 7º semestre de Ingeniería Matemática de AFIT. Vamos a ver la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué medidas tomaría su gobierno para incentivar la inversión en investigación y desarrollo, tanto local como extranjera, y evitar la fuga de cerebros a otros países? Perfecto, 2 minutos. Bueno, yo lancé hace poco una política pública sobre los temas de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Nos hemos propuesto una meta de gobierno, formar 5.000 nuevos doctores en las áreas de ciencia y tecnología, de matemáticas, pero también 5.000 nuevos médicos especialistas para introducir en Colombia el modelo que estamos proponiendo, de que cada colombiano esté adscrito a un médico especialista en familia, para que esa sea la puerta de ingreso al sistema. Ya se dio un primer gran paso, destinando el 10% de todo el recaudo de regalías orientado a los temas de ciencia y tecnología. Desafortunadamente, la estructura
con la cual se diseñó el programa de los OCADs, que yo pienso eliminar, cuestan 350.000 millones de pesos y retardan en más de 1 año y medio la puesta en marcha del proyecto, también fue muy inapropiado para la asignación, la valoración de las investigaciones en ciencia y tecnología, a tal punto que no se ejecutó el presupuesto. Tuvieron que finalmente trasladarlo a red terciaria. Lo que hay que reformar es toda la estructura mediante la cual el Estado asigna los recursos orientados a ciencia y tecnología. Hay que reformar el pensum, yo así lo creo, el pensum curricular desde la educación básica para estimular una mejor formación en estas áreas. Y luego, privilegiar en la educación superior también las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, que están ligadas con las profesiones que encajan mejor en el mercado laboral, donde vamos a establecer una alianza sector productivo, gobierno y academia. Muchas gracias, candidato. Le pido al candidato Fajardo que escoja un número. El 1. El 1. Esta pregunta la hace Pablo Castellanos, estudiante de 7º semestre de Derecho y Ciencias Políticas de AFIT. Veamos la pregunta. Mi pregunta es, la contaminación del aire es causada en gran medida por el tráfico vehicular, afectando gravemente la salud de las personas. Se calcula que causa alrededor de 6.5 millones de muertes al año alrededor del mundo. Medellín ha sido central para estas discusiones, pero es claro de que es un problema nacional. Sin embargo, cada día construimos más calles y utilizamos más carros. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para una planeación de ciudad que no le dé prioridad al uso del carro privado, sino a las personas, y cómo las implementaría? Adelante, candidato. Él está tocando uno de los temas neurálgicos en lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que tiene que ver con el cambio climático, los efectos de gases invernadero, y plantea un punto muy concreto. De hecho, Medellín ha sido ejemplar en todo lo que tiene que ver con la movilidad en las ciudades, en el transporte público. La ciudad, con los inconvenientes iniciales, pero desarrolló un tema que ha sido ejemplar, que es el sistema metro. Igualmente, la conexión a ese metro con los metrocables, el tranvía, han sido medidas de movilización ejemplares que honran la capacidad de aquí en nuestra tierra de trabajar en conjunto, de articular las diferentes acciones a través de las diferentes administraciones. El reto siguiente es nosotros tener ampliar la posibilidad de utilizar otros medios de movilización. La bicicleta es un punto central dentro de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto, apostarle a la bicicleta tiene que ver con una ciudad saludable en muchos sentidos, que enfrenta el problema que tenemos, y es un problema mundial, pero Medellín y Bogotá lo tienen en las marcas mayores en Colombia, de la contaminación del aire. En adición a todo eso, hay una cantidad de acciones que nosotros tenemos que desarrollar, como son el teletrabajo, la posibilidad de trabajar y vivir cerca del lugar donde se trabaja, que son condiciones que vamos a ir desarrollando en nuestro territorio. E enmarcar esto dentro de toda la transición a energías de otro tipo, energías renovables. Colombia tiene que hacer una transición muy deliberada, muy juiciosa, pero tenemos que ir eliminando todo el uso del carbón, de los hidrocarburos, planteándonos un escenario que sea tangible, realizable y que nos permita ir evolucionando a energías renovables y limpias. Y eso lo podemos hacer nosotros en Colombia. Muchísimas gracias, candidato. Candidato de la calle, un número. Pues el 2. La pregunta la hace Daniel Ramírez, estudiante de 9º semestre de Negocios Internacionales de AFIT. Vamos a verla. ¿Es para usted más importante la inteligencia o la sabiduría? Dos minutos.
Bueno, pero me voy a tomar 10 segundos para un pequeño comentario de lo que dijo el doctor Vargas, porque es que él propone, un segundito, 10 segundos, es que él propone una nueva especialidad que se llama medicina familiar y eso es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Colombia tiene más especialidades que Estados Unidos y que Europa. Lo que necesitamos es médico familiar no especialista, sino con carácter resolutivo. Hoy los médicos generales les está prohibido atender un parto. Así no vamos a tener salud nunca. Luego esa me parece que realmente es una propuesta bastante descabellada. Pero, y no me da la oportunidad de replicar, entonces... Pero estamos en el tiempo No, pero esto no es justo en este debate. Le formulan a uno una contrapregunta. Perdón, diciéndole doctor de la Calle, que tenemos uno ha un problema con su contestado. micrófono, me están diciendo. Ya lo están Y arreglando. no le dan a uno el derecho a explicar entonces o a contrarreplicar. Perfecto. Doctor Vargas Lleras, estas son las reglas, estos son los tiempos, estamos en manejo de televisión. No, las reglas la invitación no fue el dice respeto. que uno, aprovechando la pregunta de un No, no pasa estudiante, le puede Doctor de la Calle, enviar la inteligencia o la sabiduría. viajado a uno de los candidatos sin darle lugar a la respuesta, aprovechando la pregunta de un estudiante que no tiene nada que ver Ya, con por eso. favor. Doctor de la Calle, inteligencia o sabiduría. Sabiduría en el sentido de la visión completa del mundo, de la manera como se comporta el ser humano, cómo ha ido evolucionando. La inteligencia tiene distintas manifestaciones. La verdadera inteligencia importante es la inteligencia emocional. No se trata solo de esa brillantez excesiva y a veces, dijéramos, por fuera de lo común. Eso es útil para ciertas características, condiciones y líneas de trabajo, pero en particular para la conducción de un país lo que se necesita es sabiduría, experiencia y también talante, capacidad de diálogo. Eso es lo que conforma una personalidad sabia y me parece que eso es lo que nos está haciendo falta en Colombia. Aquí nos estamos llenando de odio, de fanatismo. Yo el mejor ejemplo que pongo en esta materia es el del Papa Francisco. El Papa Francisco vino y en 3 días nos enseñó cuál era el camino de Colombia, el proceso y el propósito de la reconciliación, dejar atrás el odio, la cizaña, no caer en la cizaña, no perder la esperanza, la alegría. Eso es exactamente lo que yo llamo sabiduría y me parece que este país necesita un sabio en ese sentido y no necesariamente inteligencias menores que lo que hacen es, dijéramos, utilizar las neuronas con un propósito limitado, fragmentado y no esa gran visión de una Colombia que además descubra hoy, primero, que no debemos dar marcha atrás en la cimentación de una paz firme y segundo, la sabiduría es la que nos tiene que indicar que este país y esta élite se ha equivocado por no enfrentar el problema de la inequidad y que este es el momento de hacerlo y eso es justamente lo que yo llamo sabiduría. Conclusión, inteligencia o sabiduría. No, sabiduría, pero lo dije claramente, sí. Perfecto. Vamos al candidato Duque, un número. 5. Número 5. La pregunta la hace Valentina Arango, estudiante del 7º semestre de Negocios Internacionales de AFIT. Vamos a escucharla. Mi pregunta es, según el DANE, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la tasa nacional de desempleo para jóvenes fue de 17.7%. ¿Cuáles son sus propuestas para combatir las barreras que encontramos los jóvenes a la hora de ingresar al mercado laboral? Dos minutos. Yo lo que le diría a Valentina, pues es una gran pregunta, es que hoy en Colombia tenemos un problema de fondo y es que los que generan empleo, que son las micro, las pequeñas, las medianas empresas, por lo menos en un 97%, están asfixiadas por una carga de impuestos tremendo, asfixiadas por excesos de regulación. Son empresas que tienen que empezar a entregar prácticamente anticipos de rentas no causadas, se les demoran 12, 14 meses en las devoluciones de impuestos, tienen un peso regulatorio tremendo y si no las liberamos, pues no van a ser ellas las generadoras del nuevo empleo en el país. Entonces lo primero es una política de estímulo a la empresa, de que la empresa pueda contratar más personas, pueda mejorar la remuneración. Y hay unos temas puntuales que me parecen importantes para la pregunta. Sectores puntuales, por ejemplo, la economía naranja, las industrias creativas. Hoy generan más de 600 o 700 mil empleos entre directos e indirectos. Y estamos hablando de un sector que aporta más que el café o la minería a nuestra economía.
y es un sector donde preponderantemente son trabajadores jóvenes. Démosle impulso a ese sector. Y hay una ley, un proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado con varios compañeros, donde las empresas pueden contratar practicantes universitarios, se les paga una remuneración monetaria a través de un bono y la empresa puede descontar hasta el 100% de su impuesto de renta lo que pagó en bonos siempre y cuando la nómina de practicantes no supere el 25%. Ese puede ser un gran dinamizador de empleo juvenil en el país. Le tengo toda la ilusión y quiero trabajar decididamente en esos frentes. Muchísimas gracias, candidato Duque. Con esto cerramos el tercer ciclo y vamos a un corte de publicidad. Regresamos con el hashtag Yo Elijo Presidente. Seguimos siendo tendencia nacional. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos al cuarto módulo del gran debate presidencial, hashtag Yo Elijo Presidente. Vamos a iniciar la ronda que tiene que ver con Antioquia de los candidatos. Voy a invitar a Juan Lozano a escoger un número. 5. 5. Germán Vargas Lleras. Juan, 20 segundos para una pregunta para Germán Vargas Lleras, que tiene 2 minutos para contestar. Le pregunto sobre salud y sobre Antioquia. Aquí hay una gran angustia por el futuro de Sabia Salud. Hay una discrepancia entre el gobernador y el alcalde. Se propuso que se autorizara la venta de las acciones, la asamblea no aceptó. ¿Qué hacer con Sabia Salud dentro de este modelo de salud, doctor Vargas Lleras? Gracias, Juan. Me permite mencionar ambos temas. Sabia Salud es un fracaso. Eso fue una empresa que se constituyó entre la gobernación, la alcaldía y una empresa privada que poco aportó. El problema no es Sabia Salud, son 1.700.000 colombianos afiliados a esa empresa que merecen mayor atención. Las deudas de Sabia Salud ya superan los 750.000 millones de pesos. El gobierno expidió un decreto autorizando a que se paguen con cargo a las regalías. Yo lo que creo prudente es liquidar esa empresa, que ese 1.700.000 colombianos y antioqueños pasen a otra entidad que les brinde las garantías de la asistencia y de la oportunidad en el servicio. Para contestarle al doctor de la calle, yo lo que estoy proponiendo es una nueva puerta de ingreso al sistema de salud, que cada colombiano esté adscrito a un médico especialista con capacidad de gobierno, con capacidad resolutiva, que viva cerca de su lugar de domicilio, no más tutelas, que ya son 120.000, no más salas de urgencia, cada uno adscrito a un médico, que le lleve su historia clínica, que le haga la prevención, que le resuelva sus problemas. No es un modelo original mío, es el modelo más exitoso en el mundo, el que opera en Francia, Canadá, el Reino Unido. Es una nueva puerta de ingreso al sistema de salud, el más exitoso en el mundo, que yo lo propongo para ser introducido en Colombia. Muchísimas gracias, candidato. Vanessa, un número. 1. Sergio Fajardo, 20 segundos pregunta, 2 minutos respuesta. Adelante. Candidato, Antioquia es uno de los departamentos que más ha sufrido la minería ilegal en el nordeste del Bajo Cauca antioqueño. Una minería ilegal que, además de acabar con los recursos naturales, también es gasolina para las estructuras criminales y las bandas criminales. ¿Qué hacer para proteger al minero ilegal y cómo enfrentar esta problemática? Vanessa, a mí me tocó como gobernador de Antioquia liderar el departamento y en particular enfrentar el tema de la minería. Lo primero, lo que tenemos que hacer siempre es enfrentar a los ilegales con todo el valor y con todo el rigor de la fuerza pública articulada con la Fiscalía, los gobiernos municipales, departamentales, en un proceso de investigación y siempre buscando la plata. En la minería hay un mundo ilegal donde se confluyen, y en mi caso tocó en su momento,
las guerrillas, las FARC, el ELN, las bandas criminales con todas las denominaciones posibles. Ese es un mundo que se tiene que enfrentar con todo ese rigor. Y repito, seguir la plata, porque detrás de todo esto hay unas cabezas que están ocultas, que se están ganando una gran cantidad de recursos de la mano de una forma ilegal de llegar a ese territorio. Pero al mismo tiempo, en ese territorio hay una cantidad de mineros que han vivido toda la vida de su minería. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que esas personas se puedan formalizar. Eso se puede hacer, requiere un trabajo articulado con las empresas que tienen títulos mineros. Ese es un capítulo bien discutible acerca del desarrollo de la minería en Colombia, pero dadas las condiciones, articularlos para que puedan trabajar juntos. Iniciar al mismo tiempo el proceso de reconstrucción, de reforestación de zonas devastadas. Es impresionante el daño que hace esa minería del oro en particular, en términos ambientales, en términos de salud, y tenemos que avanzar en la reforestación. Construir con las comunidades proyectos productivos que también permitan alternativas en adición a la minería que se puede formalizar para los mineros ancestrales. Y termino con algo que hicimos nosotros, que yo me siento muy orgulloso, el Centro Minero Ambiental en el municipio del Bagre, que es un ejemplo para articular la educación para jóvenes que van a hacer minería, pero que la hagan con todo el rigor de la formación ambiental, el conocimiento técnico, para que se pueda hacer bien hecha en una comunidad, Gracias. por ejemplo, que la quiere hacer. Gracias, candidato. Gustavo, un número. El número 3. Número 3. Gustavo caramba. Petro, otro número. Ay, qué bueno, mire. El número 2. Número 2. Humberto de la Calle. Adelante, Gustavo, con la pregunta. Yo debería preguntarle el ferrocarril de Antioquia, pero yo no soy juicioso, y si fuera juicioso no sería el director de la Luciérnaga. Por eso le quiero preguntar, el episodio de don José en el restaurante de discriminación, ¿le recuerda algo que le ha pasado en su vida o a la gente que quiere ha sido discriminado? ¿Cómo reaccionó y qué haría como presidente para que no pasaran esas cosas? Primero, claro, me recuerda un pasado de discriminación que comenzó a quebrarse con la Constitución del 91, que lo que buscaba era justamente reencontrar una nación que se enriquece con la diversidad. Es que me dicen que tengo que usar una nación que se enriquece con la diversidad y que justamente encuentra que allí está su gran potencial, no esa especie de igualdad homogénea que lo que hace es excluir por el color de la piel, por la identidad sexual, y en este caso sencillamente porque se trata de un pequeño músico que fue a prestar incluso un servicio y fue expulsado, o por lo menos no fue atendido por ese restaurante. Me parece que ese es un acto de discriminación. Mi papel como presidente no solo será cumplir las leyes ayudan, pero no resuelven los problemas culturales de tajo. Yo creo que aquí hay un enorme problema de cultura en Colombia, que es una forma de discriminar, olvidar esa otra Colombia profunda que en las ciudades particularmente genera cierta indiferencia, y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la violencia, con la búsqueda de la paz en Colombia. A mí me sorprende la profunda insolidaridad de los colombianos. Una señora me dijo un día en Bogotá, en uno de los viajes de La Habana, me dijo: a mí qué me importa lo que pasa en el Guaviare o en el norte del Cauca o en Ituango, a mí lo que me interesa es que a mi hijo no lo atraquen saliendo de una fiestecita. Y le dije: usted tiene una gran distorsión mental, porque quien atraca a su hijo puede ser a su vez el hijo de un desplazado de la violencia, de los 7 millones de desplazados que viven en las ciudades. Luego, ese acto me parece que es reprobable y yo lucharé contra eso. Y si quiero ser presidente es precisamente para eso. Y tengo las condiciones, experiencia en arreglar grandes problemas y también, sobre todo, capacidad de diálogo, de talante, de uso cuidadoso de la autoridad, sin excesos. Me parece que esa es una necesidad de Colombia y yo me siento dotado para tratar de cambiar esa cultura. Gracias, candidato. Oscar, muy fácil, el número que quiere. Candidato Iván Duran, me toca el 4. Candidato 4, Iván. perfecto. Sí, yo sí soy juicioso. Candidato Iván, hoy hay una preocupación latente, la vemos en las calles, pero parece que no hay solución, o al menos mucha gente dice que no se le está prestando la atención adecuada. 5.600 venezolanos refugiados en Antioquia, hoy necesitan una atención, están inclusive en la informalidad, en el comercio informal de las calles. ¿Qué se va a hacer para solucionar este problema que hoy se está convirtiendo en grave? Pues Oscar, yo creo que esa es una pregunta que se está volviendo generalizada en todo el país. Lo primero que yo propondría es que tuviéramos un fondo de asistencia humanitaria en Colombia para atender a muchas personas en situación de enorme vulnerabilidad que están cruzando la frontera. Se necesita esa herramienta.
¿Qué hemos propuesto? Que esa herramienta surja de algunos compromisos que teníamos con Naciones Unidas distintos y que pueda aplicarse en este momento a esta materia. 2, es importantísimo nosotros buscar con otros países un estatus de protección temporal para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el flujo migratorio, sino que con varios países podamos buscar esa cooperación en el marco del sistema interamericano. Y tercero, es muy importante la normalización migratoria. ¿Para qué? Para que no se empiecen a presentar situaciones donde hay personas que le pagan por debajo de la mesa al venezolano por debajo de lo que debería pagar el colombiano. La normalización migratoria hace que las normas laborales sean iguales para los dos y no se genere ese incentivo perverso de contratar al otro por debajo de lo que debería contratar a un colombiano. Eso me parece clave. Y creo además que hasta que no caiga esa dictadura no va a parar el flujo migratorio. Y por eso hay que actuar frente a la dictadura, por los mecanismos diplomáticos internacionales. Yo denuncié a Nicolás Maduro con 76 senadores de Colombia que me acompañaron y 50 de Chile. Basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma pida la investigación para que se abra y la buscaré como presidente con otros jefes de Estado. Y hay que acorralar esa dictadura diplomáticamente y presionar para una transición democrática que le permita a muchos venezolanos regresar. Y yo creo que esa es la forma en la que debemos abordar este tema, con responsabilidad, con recursos y atendiendo a esos hermanos venezolanos. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar que tenemos tiempo, vamos a hacer un cierre. Ustedes saben que Antioquia hace 4 años en primera vuelta puso más de 1.800.000 votos y en segunda vuelta puso más de 2 millones. Es un electorado importante para cada uno de ustedes, así que voy a empezar por mi izquierda, vuelvo a mi izquierda. Candidato Duque, 2 minutos para convencer a Antioquia que lo elija como presidente. Antioquia es mi casa. Es la tierra de mis ancestros. Mi familia es de Carolina del Príncipe, de Amalfi. Mi padre nació en un municipio que se llama Gómez Plata, que llevo en el corazón. Y crecí en este departamento compartiendo con mi familia los valores y la esencia de lo que es Antioquia. Y hoy le quiero hablar a todos los antioqueños diciendo que llegó el momento de darle una oportunidad a una nueva generación. El país necesita una transición generacional que nos permita superar debates anacrónicos del pasado entre izquierda y derecha y concentrarnos en el futuro, concentrarnos en un futuro de legalidad, donde de una vez por todas no estemos premiando a unos delincuentes solamente por su ideología, sino que la ley se aplique homogéneamente a todos, que enfrentemos la corrupción con decisión, que nosotros le demos a este departamento el empuje emprendedor que necesita, que Antioquia siga siendo ese gran eje industrial y transformador, que este departamento tenga la competitividad saliendo a los nuevos puertos, a Puerto Antioquia, a Picicí, que tengamos además en Medellín el gran epicentro de la economía naranja en esta región del país, que el sector de servicios se siga fortaleciendo, abriéndole oportunidades a tantos jóvenes, que la ciencia, la tecnología y la innovación sea parte articulada de lo que Colombia necesita para construir bienestar. Y Antioquia tiene mucho para aportar, al igual que en la agenda ambiental. Y quiero decirle a los antioqueños que esa Colombia que integra el emprendimiento y la legalidad se tiene que traducir en equidad. Quiero trabajar con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín, para avanzar en la jornada única, para que tengamos preescolares de calidad, para que garanticemos la formación deportiva y cultural en todo el departamento y para que le demos al departamento de Antioquia una reforma seria al sistema de salud para que garanticemos cobertura y calidad en los 125 municipios del departamento. Muchas gracias. Candidato de la calle, 2 minutos para convencer al electorado. Pues yo me siento parte del gran Antioquia, del país paisa. Ya lo dije al comienzo de este debate, no solo mi madre nació aquí, sino que hasta el acento mismo me distingue y son las mismas raíces y los mismos comportamientos y también el mismo deseo de superación que distingue a los antioqueños. Nosotros, los colombianos todos, estamos en deuda con Antioquia. Antioquia le ha tocado llevar de la pesada, sobre todo en esta confrontación armada que hemos padecido por más de 50 años. Se quiere vender el estereotipo de que es culpa de los antioqueños y yo creo que es al revés. Aquí se han ensañado bandas criminales que han generado una estructura criminal que todavía sigue actuando.
y hay enormes despliegues de valor, pero me parece que falta todavía entender que esto está más arriba, que es estructural y que hay que atacar a fondo esas correlaciones que terminan siendo incluso de carácter transnacional, como últimamente lo estamos viendo. Yo creo que no hay que desistir en la búsqueda de la paz. Me parece que haber terminado el conflicto es una gran oportunidad. Pero esa oportunidad se nutre de decisiones concretas. La reforma rural integral, esta élite colombiana pospuso siempre una reforma rural que es la única manera de estabilizar el campo. Hay 7 millones de desplazados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a regresar los desplazados a sus tierras? ¿Tienen derecho? ¿O vamos a cometer el acto de injusticia de, pretextando una débil buena fe, decir no, dejemos la cosa quieta, vamos a barrer debajo de la alfombra y no pasó nada? Yo creo que aquí tenemos que enfrentar la verdad, tenemos que buscar caminos y los caminos están sobre la base de responsabilizar a todos los responsables, no solo a algunos de ellos, contar la verdad, reparar a las víctimas y dejar en el pasado toda esta miseria de la violencia en Colombia. Y eso es lo que me hace a mí pensar que debo y puedo ser presidente de Colombia y prestar un servicio en esa materia con un uso razonable de la autoridad, con respeto, con un principio de no discriminación. Muchísimas gracias. Candidato Fajardo. Gracias a que Gustavo Petro no vino, pues tenemos unos minutos adicionales. Pero fíjense ustedes, no se ha mencionado la palabra corrupción aquí. Y es el principal problema de Colombia. Y retorno a la pregunta, a la manifestación inicial. Aquí empezamos a pie, en Medellín, hace 18 años repartiendo volantes y caminando todas las calles. Y se reían de nosotros. Y se burlaban de nosotros porque nosotros no comprábamos votos, porque no traíamos plata para comprar líderes, porque no comprábamos a nadie para ganar, pero ya no se ríen de nosotros, porque ya saben que la corrupción entra al poder de la mano de lo que ocurre en las elecciones. Y los que pagan para llegar, llegan a robar. Y esa lección la tenemos que escuchar con toda la fuerza en Colombia, porque el problema más grande de nuestro país hoy es la corrupción que hay en tantas partes y requiere una reforma de la política, otra forma de la política como hicimos acá, como hemos aprendido, como nos hemos transformado y estamos convocando a nuestro país para responderle a una propuesta política que es capaz de convocar a todo el mundo, pero cambia las formas de gobernar. La mejor forma de luchar contra la corrupción es votando. Mire las fotos, quiénes están, dónde están, quiénes son. Todos sabemos quiénes son y sabemos qué va a pasar. Votando, ustedes, las personas de Antioquia, de toda Colombia, así como nos han acompañado, sacando las votaciones que hemos sacado, sin pagar un peso por un voto, sin dar un puesto, un contrato para un concejal o un diputado, sin elegir una contralora para que nos apoyara y nos colaborara mirando para otro lado, así se puede hacer en todo Colombia. Y nosotros lo hemos hecho y lo que hemos aprendido acá va para todo nuestro país. Y en Colombia están reclamando una forma distinta de gobernar, de manejar los recursos públicos. Nuestras experiencias lo corroboran, es votando y fundamental el ejemplo, porque este es un problema ético profundo. Dejé Antioquia, primer lugar en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría, primer lugar en transparencia internacional, primer lugar en el manejo de las regalías. En Colombia también se puede. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Vargas Lleras, 2 minutos para conquistar. Bueno, yo no me quiero quedar atrás. Aquí todos son antioqueños. Mis ancestros también lo eran, los Restrepo. Carlos Lleras fue muy querido en Antioquia. Y yo cada vez que me ha sido dable servirle al departamento, lo he hecho, y con creces. En vivienda, 55 municipios antioqueños recibieron sus programas de vivienda gratis. El 14% de todo el programa se hizo en Antioquia. Igual podría decir en los recursos que invertimos en materia de agua potable. De eso da fe el Urabá antioqueño. Y tuve la oportunidad de poner en marcha la inversión más grande que se ha hecho en Antioquia, que fue la modernización de toda su infraestructura. Yo quiero ser presidente para culminar estas obras y poner otras adicionales en marcha. Recientemente lancé mi programa de movilidad urbana. Me comprometo con Antioquia a recuperar el ferrocarril de Antioquia, llevarlo hasta La Feliza, hasta Puerto Berrío. Me comprometo con la ciudad de Medellín a sacar adelante el tranvía de la 80. Yo quiero ser presidente
para superar el déficit habitacional del departamento, para enfrentar los graves problemas de criminalidad urbana. Aquí a Medellín vine a lanzar mi plan estratégico para acabar con el microtráfico, la microextorsión, el hurto de celulares, el robo callejero. Yo quiero ser presidente de Colombia para que todos los colombianos y particularmente los antioqueños puedan gozar de una mejor salud. Yo quiero ser presidente de Colombia para recuperar la economía colombiana, su competitividad, que será lo que nos genere millones de empleos. Yo quiero ser presidente de Colombia para muchas otras cosas, como lo es cambiar el régimen pensionario. Candidato, muchísimas gracias. Quiero dar por terminado el panel, primero agradeciéndole a mi equipo de colegas, a Óscar, a Gustavo, a Vanessa y a Juan, su compañía esta noche y la alianza que hicimos. Creo que fue un trabajo delicioso, tanto de los equipos como nuestro. ¿Quieren volver mañana? Quiero... Un debate más. Quiero volver a lamentar que el candidato Petro hubiera decidido no venir a hablarle a Antioquia esta noche. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, candidato Duque, el candidato de la calle, candidato Fajardo y candidato Vargas Lleras, por haberle hablado a Antioquia y desde Antioquia a Colombia. Muchísimas gracias. A la audiencia por seguirnos y ser tendencia nacional, y queda las responsabilidades en los electores. Muchísimas gracias. Feliz Muchas noche. gracias.